Seguimos actualizando la información aquí en DNews. Vamos a hablar del Perú precisamente, porque hoy en el Congreso, la fiscal de Nación, Patricia Benavides, acudió a la citación de la Comisión de Fiscalización, acompañada del exministro y excongresista priista Jorge del Castillo, quien se presentó como su abogado. Durante cerca de 4 horas, la fiscal de la Nación respondió al pliego de preguntas de los congresistas integrantes de la comisión, quienes acusan a la fiscal de pertenecer a una organización criminal en el Ministerio Público. Cabe recordar que el fin de semana, Jaime Villanueva, el ex asesor de la fiscal Benavides, reconoció las conversaciones por WhatsApp que circularon por todos los medios en el Perú, así como también afirmó que fue por orden de la fiscal Benavides que él tuvo coordinaciones con congresistas y otras autoridades para lograr, primero, la inhabilitación de Zoraida Ábalos, segundo, la elección del defensor del pueblo José Gutiérrez y la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que es otro tema aparte. Ahora, veamos parte de la participación de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la Comisión de Fiscalización del Congreso. En más de una oportunidad he señalado que acepto las críticas, las respeto, pero rechazo siempre las mentiras. He sido convocada para informar sobre la calumniosa imputación de ser líder de una organización criminal enquistada en la Fiscalía de la Nación. Y vengo a desmentirla totalmente. Antes de responder sus preguntas, como representantes de todos los peruanos, quiero ser enfática en aclarar. No existe una organización criminal ni lidero una organización criminal. Por el contrario, he luchado contra el uso político de la función fiscal. Señor presidente, señores congresistas, hace ya casi un año de mi denuncia constitucional por actos de corrupción se dio un golpe de Estado que tenía como parte de su plan de acción mi detención. Ahora, nuevamente, cuando trascendió que presentaría una denuncia constitucional que involucraría al actual presidente del Consejo de Ministros, buscan mi salida de la Fiscalía de la Nación. Entonces, no solo hay una venganza política, sino un fin político inmediato de sacarme del sistema de justicia. Ambas cosas conforman un binomio. Bueno, esas son las palabras de la fiscal de la Nación. Y por cierto, habíamos invitado en el marco de esta participación de la fiscal de la Nación en la Comisión de Fiscalización del Parlamento, el congresista de Fuerza Popular, Fernando Ross-Pliglossi, para que pueda comentar al respecto. Pero el tema del día ha cambiado, la jornada ha cambiado y todas las miradas están sobre Alberto Fujimori. ¿Cómo estás, Fernando? Un placer tenerte aquí esta tarde, aquí en DNews. Tus impresiones, por favor, acerca de lo que ha significado esta ratificación de lo del TC y ahora se ordena la excarcelación de Alberto Fujimori. Buenas tardes, Carmen. En realidad, el Tribunal Constitucional ha actuado correctamente, lo ha hecho muy rápidamente, como debió haber actuado el juez de Ica, que desgraciadamente se asustó, se atemorizó, o no sabemos qué cosa es lo que pasó, pero el Tribunal Constitucional ha ratificado su anterior resolución. Ya he dicho que el presidente Alberto Fujimori tiene que ser excarcelado inmediatamente, es decir, tiene que ser puesto en libertad en el término de la distancia. Esperemos que eso ocurra dentro de pocas horas, hoy día o mañana. Sí. Es una decisión adecuada porque el indulto que le concedió el presidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del año 2017 fue perfectamente válido y correcto, y solamente por la influencia de este grupo caviar en el sistema judicial se volvió a encarcelar injustamente a Alberto Fujimori. Después, cuando el Tribunal Constitucional dijo que el indulto era válido,
La Corte Interamericana intervino ilegítimamente, ilegalmente, para poner en pausa, para detener esta liberación y provocar que Alberto Fujimori muera en la cárcel. Ahora, Esta Fernando, vez ya el tribunal ha dicho que no hay nada que hacer y que Fujimori tiene que salir. ya, me voy a poner del otro lado, porque evidentemente están comenzando a salir en algunos medios de comunicación voces contrarias. Eso es evidente. Eso tenía que pasar. Lo que han dicho es que nos estamos rebelando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que es una burla para las víctimas. Recordemos esos 25 años de cárcel que fue sentenciado el exmandatario Alberto Fujimori. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, en primer lugar, los mandatos de la Corte no tienen nada que ver con las decisiones de los tribunales peruanos. Lo que la Corte Interamericana había hecho, porque es una Corte totalmente politizada y caviarizada, es una leguleyada, porque la Corte no puede impedir que Alberto Fujimori sea indultado. En segundo lugar, respecto a los delitos de los que se acusó a Fujimori, es evidente, claro, y el mismo periodista que hizo la investigación, por ejemplo, del caso Cantuta, que fue Ricardo Uceda, sí, ha sostenido innumerables oportunidades que Fujimori no tuvo nada que ver con ese delito que fue cometido por un grupo de militares por su propia cuenta. Es absurda esa acusación de autoría inmediata. Todo lo que ocurre en el país se le atribuye al presidente de la República. Eso no tiene sentido. Hay otros hechos por los cuales Fujimori fue sentenciado, en los cuales él mismo admitió su responsabilidad, pero eso ya, la pena que tenía por esos delitos ya fue pagada. Así que no tenía sentido y no tiene sentido que Fujimori siga en prisión. Es solamente un asunto político. Y para esta muchos... gente que odia a Fujimori por tanto la política económica que sacó al país de la crisis y nos llevó a un crecimiento de más de 20 años, como por el hecho de la derrota del terrorismo. Por eso odian a Fujimori. Ahora, claro, y también para muchos el TC se ha puesto los pantalones, ¿no? Porque evidentemente había también esas voces que decían, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mandado un informe diciendo que se tienen que seguir sus recomendaciones, estamos inscritos al Pacto de San José y lo que significa también las repercusiones. Ahora, ¿consideras tú que debemos salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ese es otro tema, pero insisto, la Corte no tiene ya ninguna potestad para impedir la salida de Fujimori y eso lo ha reiterado el Tribunal Constitucional en su sentencia. Ese es un punto. El siguiente punto es, ¿debemos salir? Yo creo que sí, porque está demostrado que la Corte Interamericana está absolutamente politizada. No es una Corte imparcial, es una Corte que, como han demostrado muchos hechos en los últimos años, favorece a los terroristas y desfavorece a aquellos que han combatido y combaten el terrorismo. Entonces, yo creo que en estas circunstancias es adecuado que el Perú plantee de inmediato su retiro de la Corte Interamericana. Sigamos el ejemplo de los Estados Unidos, que no pertenecen a la Corte Interamericana. Debo preguntarte, Fernando, ¿cuál es el ánimo? Me imagino también en las comunicaciones dentro de la bancada de Fuerza Popular sobre lo que significa esta noticia, los preparativos, de pronto también si se han comunicado, no sé, te pregunto, con la familia de Alberto Fujimori, ¿sabes algo? Bueno, por supuesto, hay una gran felicidad en la bancada de Fuerza Popular y naturalmente, sobre todo, en la familia de Alberto Fujimori, en sus hijos y en sus nietos, que están a la espera de la liberación. Sí. Fujimori tiene ya 85 años y por lo los últimos años de su vida es justo que los pase junto a su familia, como se merece y como corresponde. Bueno, al parecer esta Navidad lo va a aparecer con toda su familia. Ha salido también a hablar una vocera de Keiko Fujimori, ha dicho que luego de la liberación de su padre van a salir a hablar con los medios de comunicación, así también como Kenji. Vamos a pasar de tema, ¿qué te parece? Porque la fiscal de la Nación ha sido protagonista en la Comisión de Fiscalización. A ver, ¿qué te parecen las respuestas de la fiscal? Porque de pronto una de las interrogantes era ¿por qué justamente cuando se le hace estos cuestionamientos, ese día precisamente lanza la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte? ¿Qué te parece lo que ha dicho? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que saludar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que acudió, dio la cara en la Comisión de Fiscalización, donde hay muchos de sus miembros que son hostiles a la fiscal de la Nación porque son castillistas o gente que entraron al Congreso
con Pedro Castillo, gente que estuvo en los ministerios con Pedro Castillo y gente que estuvo en los actos de corrupción con Pedro Castillo, y que por supuesto están muy descontentos con la fiscal, que jugó un papel muy importante en las denuncias que hizo contra este sujeto que había ocupado el Palacio de Gobierno y que había cometido una serie de actos de corrupción. Y el ex asesor ha dicho cosas, ¿no? O sea, prácticamente está confirmando sobre la autenticidad también de esos elementos probatorios de los chats. En todo caso, si se acoge a la colaboración eficaz, también lo que está diciendo es: he cometido un delito. Y ahí podría agravar la situación de la fiscal de la Nación. O sea, quiero saber cuál es la lectura que tienes. Ajá. Hasta ahora no hay absolutamente nada, porque todo lo que tenemos son versiones periodísticas que son filtradas de acuerdo a los intereses políticos de los que están detrás de toda esta maniobra. Ajá. O sea, hay algunos policías y fiscales que están repitiendo lo que ya hicieron en el año 2018-2019, que empezaron a filtrar determinadas cosas que fueron amplificadas por los medios de prensa adictos, y todo tenía el propósito en esa época de capturar la Fiscalía de la Nación, cosa que lograron defenestrando al fiscal Pedro Chávarri e imponiendo a Zoraida Ábalos, que fue una persona que hizo un trabajo desastroso para perseguir a los adversarios políticos de este grupo Caviar y proteger a sus amigos. Ahora pretenden hacer lo mismo con esta maniobra que, como digo, hasta ahora no hay absolutamente nada. Primero, que la fiscal que presuntamente está investigando a Patricia Benavides no tiene la potestad de hacerlo. La ley dice que solamente un fiscal supremo podría investigar a la fiscal de la Nación. No hay ningún fiscal supremo que lo esté investigando. Todo lo que tenemos hasta ahora son versiones absolutamente... Pero versiones, o sea, yo entiendo lo que tú dices, claro, también está en una trama de investigación, pero si el ex asesor de la fiscal de la Nación sale a decir que pues por ella comenzó a hacer algún tipo de coordinaciones y comienza también a confirmar algunos chats y algunos WhatsApps, ¿de pronto no puede ser el indicio de algo? Porque yo considero que los cuestionamientos están, entonces que la investigación proceda. No sé qué opinión tienes, Fernando. O sea, si bien ahorita tu posición es que no hay nada, pues puede haber, o de pronto, ¿a qué responde todo esto? Perfectamente de acuerdo, yo estoy perfectamente de acuerdo con que se investigue, pero que se sigan los procedimientos adecuados y normales. Yo creo que es muy importante que eso ocurra de la manera en que debe suceder. Es decir, que los procedimientos sean los correctos. No puede ser, como digo, que una fiscal superior investigue a la fiscal de la Nación. Tiene que ser un fiscal supremo. Además, tiene que haber ciertos pasos de la investigación que ya han sido señalados por los expertos, que simplemente han sido burlados. No se ha seguido los procedimientos usuales que tienen que tener una investigación, han pasado por encima de todo. Peor todavía, la Junta Nacional de Justicia, al día siguiente de que hay el escándalo que hace la prensa que tiene los intereses que conocemos, al día siguiente decide investigar a la fiscal Benavides, y hoy día el abogado de la fiscal Benavides ha mostrado que la Junta dice que el día 28 hay que investigar a Benavides y el día 29 ya estaba lista la propuesta de la presidenta de la Junta Nacional de Justicia para sancionar a la fiscal Benavides, sin que haya escuchado a la fiscal Benavides y sin que haya siquiera... Es decir, ya había una resolución expresa al respecto, ni siquiera con una investigación. Ahora recordemos también lo que ha dicho el abogado de la fiscal de la Nación sobre la inhibición, porque habría conflicto de intereses entre los magistrados también de la Junta Nacional de Justicia, que no podrían investigar a la fiscal de la Nación, ¿no? Así es, como la fiscal de la Nación les había abierto una investigación en junio de este año, hay varios magistrados que no pueden intervenir en la supuesta investigación que se le va a hacer a la señora Benavides. Sin embargo, solamente uno de esos magistrados se ha abstenido de participar
y los otros no. Entonces eso es incorrecto también. Vamos a ver qué pase con la Junta Nacional de Justicia. Están todos los ojos, pero los ojos están hoy en donde Alberto Fujimori. Vamos a ver también cómo se desarrolla. Ha dicho el abogado también en algunos instantes aquí en DNews, Fernando, que la liberación tiene que ser hoy. Vamos a ver si los trámites salen tan express, tan rápidos. Vamos a estar atentos. Gracias, Fernando Rospigliosi. Un placer siempre conversar contigo, congresista de Fuerza Popular. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Carmen. Hasta luego.